Estas pinturas nunca fueron pensadas para que vieran la luz, para que nadie las viera, pero se convirtieron en las obras más famosas de este autor. Francisco de Goya nació en Zaragoza en 1746 y se convirtió en uno de los mayores genios y precursores de la pintura. Durante la década de 1780 se movió dentro del círculo de la alta sociedad madrileña, llegando incluso a ser pintor de cámara del rey, lo cual lo capacitaba para pintar los retratos oficiales de la familia real. También pintó cuadros con otros temas, como religiosos, sociales o políticos, reflejando incluso la preocupación por la clase obrera. En 1793, tras sufrir una grave enfermedad, marcó un punto de inflexión en su vida y obra. Comenzó a crear obras menos amables, más crudas y dramáticas, acercándose de esta forma a una pintura más creativa y original, muy diferente al trabajo que realizaba para la Casa Real. Fue en 1799 cuando, debido a la situación política en España y a las enfermedades que había padecido, llegando a sufrir una sordera, se mudó a las afueras de Madrid. Se mudó a una villa situada a orillas del Manzanares, la cual se llamaba La Quinta del Sordo. Era conocida así por su anterior dueño, que casualmente, al igual que Goya, era sordo. Es desde ese momento en el que cada vez su sordera fue en aumento, tuvo problemas con la Inquisición y se aisló. Y fue durante esta época, 1819 y 1823, que realizó las pinturas negras. Se conoce como las pinturas negras a una serie de 14 óleos al seco que Goya materializó sobre las paredes de su propia casa, la Quinta del Sordo. Las obras recibieron el nombre mucho después de la muerte del artista, haciendo referencia a su cromatismo oscuro y temática lúgubre y tenebrosa. Cada una de las obras fue nombrada individualmente por Antonio de Brugada en 1828. Estas pinturas presentan una deformación en las figuras intencionada, de manera que acerca a Goya al expresionismo. En ellas se expresa la vejez, locura, muerte, sátira o religión. Esta serie de obras está caracterizada por su gama cromática, reduciéndola a dorados, tierras, ocres, grises y negros, añadiendo algún blanco para contraste y otros colores para pequeños detalles. La composición es también muy diferente a lo que había hecho hasta el momento, siendo novedosa debido a la disposición de las figuras. La mayoría suelen aparecer descentradas, mostrando así su modernidad compositiva. Son pinturas oscuras que generan una sensación de pesimismo, de enigma o de espacio irreal. Uno de los cuadros con el significado más claro es Duelo a garrotazos. Este muestra a dos campesinos peleando, con las piernas atascadas en lodo. La mayoría de estudios coinciden en el significado, coinciden en que representa la violencia de la Guerra Civil Española, atrapados y cuya única forma de librarse era vencer al otro. El aquelarre es un cuadro inquietante de brujería. En esa época en España aún había una creencia muy fuerte sobre las brujas y, de hecho, la Inquisición se encargaba de perseguirlas y castigarlas duramente. Este cuadro tiene varias interpretaciones, desde la creencia de que es una crítica a la superstición de estos ritos, o la representación del fanatismo, de la locura colectiva. Incluso puede llegarse a interpretar como un reflejo de la opresión y el miedo, y más teniendo en cuenta la época que se vivía en España. Esta es considerada la pintura más enigmática de toda la serie. Muestra un perro semihundido en un terreno pantanoso, con la mirada triste y desesperada. Quizás sea una de las obras con más interpretaciones, como la soledad y el sufrimiento, o incluso como una representación de la angustia y desesperanza que sentía el propio Goya en ese momento. También se ha hablado mucho de la dirección de la mirada del perro, de qué podría estar mirando, o que incluso Goya no habría terminado el cuadro, dejando esa parte incompleta. Este cuadro ha sido representado por muchos artistas a lo largo de la historia.
nos muestra cómo Judith decapitó a Holofernes, un general asirio que fue enviado para atacar a los judíos en Betulia. Se cree que la obra podría aludir a Goya y Leocadia, su posible amante, o incluso se habla de que podría hacer referencia al poder de la mujer sobre el hombre. En esta obra podemos apreciar a dos personajes en vuelo, uno de los cuales ha sido relacionado con el demonio Asmodeo del libro de Tobías. En este libro se cuenta cómo Asmodeo está enamorado de una joven llamada Sara, y como él asesinaba durante la noche de bodas a cada uno de los maridos que ella tuvo, llegando a matar a 7 maridos. Se complica darle un significado a la pintura, ya que desconocemos qué representó realmente Goya. Este cuadro es uno de los más grandes. Muestra una estampa que, en principio, debería ser alegre, pero Goya la vuelve más grotesca con el uso del color y expresiones de los personajes. Al contrario que la versión que pintó en 1788, en este muestra una visión más desencantada del mundo, donde estamentos como la Iglesia transmiten frialdad y falsedad. Muestra una representación del tema mitológico de las parcas, encabezadas por Atropos, quien porta unas tijeras para cortar el hilo del destino, teniendo de esta forma en sus manos el control del destino del hombre, cuyas manos están atadas. No se le ha encontrado una explicación a la escena pintada, aunque sí que fue más clara la identificación de la obra. Brigada e Iriarte identificaron la figura de Atropos, de ahí el nombre que se le dio a la obra. Aparecen 2 ancianos, aunque no está muy claro si son 2 hombres o mujeres. El de la izquierda muestra una mueca, mientras que el de la derecha se ve mucho más demacrado, casi pareciendo su cabeza una calavera, representando de esta forma el paso del tiempo y que la muerte llegará a todos por igual. Este es un retrato de la que era su ama de llaves, Leocadia Zorrilla. Manola, en este caso, hace referencia a una mujer madura, muestra una expresión triste o nostálgica, y se cree que la tumba que aparece podría hacer referencia al propio pintor, a una premonición de su propia muerte, ya que estuvo a punto de morir por tifus en 1819. Desde el punto de vista iconográfico, podría simbolizar la vejez. Ambas figuras son muy diferentes entre sí. El anciano de la barra se muestra tranquilo, con una expresión un poco triste, mientras que el otro personaje es todo lo contrario, con una expresión más grotesca, más cadavérico. También se dice que podría hacer alusión a la sordera de Goya. No está claro qué representa realmente este cuadro. Fue Antonio de Brugada quien lo nombró, en base al personaje que aparece vestido con el hábito del Tribunal de la Inquisición en la esquina derecha, aunque cierto es que ningún otro personaje parece tener relación con la Inquisición. Se pueden apreciar una serie de personajes grotescos, que podrían ser brujas, que van en procesión hacia un lugar no determinado. No está claro si los personajes que aparecen realmente son mujeres o no, aunque los críticos han interpretado que sí. Suele interpretarse que ambas mujeres se ríen del hombre, que parece estar masturbándose, incluso se suele decir que es un loco. También se ha comentado que ambas mujeres podrían ser 2 prostitutas, ya que Goya solía pintarlas en pareja. En esta obra se muestra a 6 hombres mirando un papel que sostiene uno de ellos. Se ha relacionado con las tertulias políticas clandestinas del trienio liberal. Además, esta obra supone un paralelismo antitético con el cuadro de 2 mujeres riendo y un hombre. Pero su pintura negra más conocida y famosa es Saturno devorando a su hijo. Quizás sea la más terrorífica y explícita. Según Freud, el tema de Saturno se relaciona con la melancolía y destrucción, cosa que está muy presente en todas las obras de la serie de las pinturas negras. Lo que más destaca de este cuadro, aparte de la crueldad de la escena, es la mirada de terror que tiene Saturno,
casi tan aterrorizado como podría estar el propio espectador. Esta obra tiene varios significados. Podría hacer referencia a los tiempos tan oscuros que transcurrían en España, haciendo alusión a Fernando VII devorando a su pueblo. También podría hacer alusión al paso del tiempo, como devora todo sin importarle nada, haciendo referencia al miedo de Goya ante su propia muerte. Nunca se ha aclarado exactamente qué llevó a Goya a realizar estas pinturas, y más concretamente a hacerlas sobre las paredes de su casa. Tratando temas tan oscuros como la brujería, la soledad o la muerte, entre otros, se habló de que podría ser debido a que su estado de salud y aislamiento podría haber llegado a un estado casi de locura. A día de hoy, esta es una teoría que está prácticamente rechazada, pero seguimos sin saber el motivo que llevó a Goya a decorar las paredes de su casa con esta serie de pinturas. Actualmente estas obras se encuentran en el Museo del Prado, Madrid. ¿Cómo llegaron allí? En 1823, Goya abandonó la casa para irse a Francia, dejándosela a su nieto, quien más tarde, en 1859, la vendió. Hasta 1897 fue pasando por varios dueños, hasta que el barón de Erlanger se hizo con ella. Su único interés era extraer y vender dichas pinturas, de forma que llamó a Salvador Martínez Cubells, quien fue pintor y restaurador del propio Museo del Prado, y fue él quien despegó, literalmente, todas las pinturas de las paredes, para de esta forma pegarlas en un lienzo y retocarlas. Desafortunadamente se perdieron muchos detalles de las obras. Una vez el barón tuvo en posesión los cuadros, se marchó a París a venderlos, aunque no consiguió vender ni uno solo, así que decidió donarlos al Estado español en 1881, quien los destinó al Museo del Prado.